Buenos días a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este coloquio, a esta acción que se enmarca, bueno, pues dentro, o que está contextualizada en un entorno que no nos gustaría estar viviendo, pero que lamentablemente estamos asistiendo y estamos sufriendo, ¿no? Por supuesto que quien más lo está sufriendo y quien realmente lo está sufriendo pues son las personas que están afectadas directamente por esta agresión que hemos visto en el último mes a un país en Europa. Quiero agradecer, por tanto, la iniciativa de la biblioteca, por esta, digamos, este gesto. Me consta que esta acción está, digamos, también enmarcada en una acción internacional de bibliotecas a nivel, de la red de bibliotecas a nivel mundial, preocupadas por esta situación, ¿no? Entonces la idea es, bueno, hacer una reflexión. Desde luego que no vamos a parar la guerra desde aquí, pero sí que vamos a aportar un granito de arena, al menos generando conciencia, tratando de entender qué está ocurriendo y, por supuesto, aprendiendo de este panel de compañeros de la Universidad de La Laguna, compañeros y compañeras que saben mucho de estas temáticas y, bueno, espero que disfrutemos de este ratito que vamos a pasar, ¿no? Me parece que en la pantalla se está proyectando la página web que la Universidad de La Laguna, el espacio que ha dedicado a este conflicto, donde aparecen diferente información, incluso de formas de ayudar, en fin, todas las acciones que se están coordinando a través de la universidad para, bueno, para conocer la información, para publicitar estos actos y sobre todo para poder echar una mano, ¿no? Sé que hay otros proyectos que están en marcha y, bueno, pues que sepa, esto está en la portada de la universidad. También, evidentemente, sobra decir que desde la universidad se ha condenado, bueno, desde la universidad, desde la CRUE, desde el Ministerio, pues se ha condenado pues esta agresión, ¿no?, a un país europeo. Nos acompañan, y comienzo ya un poco con el programa en sí, nos acompañan en la mesa pues compañeros y compañeras, como digo, de la universidad. Tenemos a Francisco Ramos Leal, que es de la Facultad de Económicas, a Gustavo Marrero, especialista en economía global, a Samuel Toledano, de la parte de comunicación, Samuel, perdona, y Víctor, que procede de la parte más de geografía, geopolítica, y bueno, y es un experto en todos estos conflictos, digamos, internacionales, ¿no? Y por último, contamos también con Bárbara Rosteca, que nos acompaña y conoce mucho, sobre todo, especialmente sobre estos movimientos migratorios y todos estos conflictos, digamos, que involucran a sociedades, ¿no? La idea que teníamos era que cada uno libremente pues nos contara un poco alguna visión sobre a lo que está asistiendo. Yo no sé si a lo mejor, Víctor, yo creo que sería bueno que empezaras tú y nos contaras incluso, no sé si querías proyectar algo, me comentaste, para ver incluso ese contexto en el que nos estamos moviendo, y luego ya continuamos con el resto de compañeros. Pues si quieres... Voy a hablar, son menos cuarto, 10 minutos, muy brevemente. Esto forma parte de una presentación que hicimos hace 4 años en relación con la conmemoración del 200 aniversario de Carlos Marx, y ahí planteamos este tema, ¿no?, de la relación que hay la geopolítica mundial y los preparativos de la Tercera Guerra Mundial. Tiene esto creo que bastante actualidad, han pasado 4 años, y ahí planteamos algunas de las cosas que ahora están sucediendo. Entonces voy a hacerlo como hacen las geógrafas, a través de algunos mapas, para que se entienda mejor qué es lo que está pasando, un marco general de geopolítica mundial, ¿no?
Entonces ahí definíamos, lo vamos a hacer a través de una teoría geopolítica que es la de Mackinder, un geógrafo británico de principios del siglo XX, y luego nos centraremos sobre todo en él y veremos algunos de los actores que están en este momento actuando sobre el área, ¿no? Para poder, digo, entender mejor qué es lo que está pasando, ¿no? Y luego veremos algunos ejemplos de las últimas guerras de los últimos 30 años, lo que ha ocasionado en esos países, el dolor que ha ocasionado en esos países, las guerras de intervención de potencias extranjeras en los mismos, ¿no? Para que veamos de qué estamos hablando. Bueno, ¿qué decía Mackinder? Mackinder decía que en el mundo hay un área pivote, que es esta, que curiosamente coincide con Rusia actual, y por eso hemos recogido esa teoría de Mackinder para intentar explicarlo a la actualidad. Y él decía que quien dominara esta área pivote dominaría el mundo. Eso lo hizo un inglés, claro, en aquellos momentos, en la lucha y competencia por dominar el mundo cuando el Reino Unido era la principal potencia, ¿no? Y sabía que en esa área del continente eurasiático se podía jugar ese dominio del mundo, ¿no? Él establecía esa área pivote, luego una media luna creciente interna y una media luna creciente exterior, ¿no? Bueno, pues lo que hemos hecho nosotros es aplicar eso a la situación actual, para que se entienda qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, él en 1919 modificó un poco esa área pivote y fíjense ustedes, curiosamente la amplió a Europa Central y Oriente Próximo. Es decir, vio que ahí se podía jugar también parte de esa lucha por el dominio mundial. ¿Qué ha pasado aquí en estos últimos años? ¿No? Entonces vamos a ir viendo cómo Estados Unidos y Rusia, en esa rivalidad que nosotros planteamos ya en aquellos momentos, han estado disputando parte de ese territorio del área pivote, unas veces por la diplomacia militarista y otras veces por la guerra, ¿no? Entonces veamos que en la primera parte, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, hubo un avance de Occidente hacia el este, pero en los últimos años se ha producido una reacción de Rusia, ¿no? Entonces lo que van a ver es lo que se ha ido produciendo desde el punto de vista del tiempo, ¿no? Estos son diplomacia militarista de Occidente, ¿no? Vean, son todos países que se han incorporado a la OTAN en ese periodo. Y luego ya la reacción de Rusia en cuanto a esos elementos, sobre todo muy recientes, en Kazajistán, en Transcaucasia y en Bielorrusia, ¿no? Y las guerras igual, ¿no? Estos serían los conflictos bélicos, en rojo los provocados por Occidente y la reacción rusa en los últimos tiempos, ¿no? Finalizando con la ocupación de Ucrania, que realmente es una guerra que empezó un poco antes también, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido vean cómo hay una rivalidad evidente que se muestra a través de la diplomacia militarista o a través de la guerra, ¿no? Hay un actor que se ha olvidado, es decir, lo que quiero también comunicar, la tesis que sostenemos nosotros, es que hemos entrado en el siglo XXI. O sea, con la guerra de Ucrania hemos entrado en el siglo XXI y el siglo XX, en cuanto a la geopolítica del siglo XX, ya no tiene nada que ver. Entonces aquí hay que tener en cuenta un primer actor que es fundamental, que es China, que aparece un poco desligado de lo que puede ser el conflicto de Ucrania, pero no tanto. Y vean los proyectos de China. El proyecto de China es la restauración de la ruta de la seda, es una ruta interior que curiosamente atraviesa el área pivote de Mackinder, recuerden, la tesis de Mackinder, y también marítima, ¿no? Ya se puede coger un tren, ahora mismo no porque el conflicto, pero se puede coger un tren en Madrid y llegar a Pekín por la llamada antigua ruta de la seda, o gran parte de la ruta de la seda, ¿no? En África, no me extiendo en eso, también tiene sus reminiscencias bastante importantes. Pero el mundo, ya digo, ha cambiado. Este sería el mundo en 1984 si tenemos en cuenta las transacciones comerciales. Ahí veíamos claramente que Alemania y Estados Unidos, la tríada y Japón, dominaban el mundo en cuanto al comercio mundial. Podíamos establecer otras estadísticas, pero dominaban el mundo en ese momento. Alemania incluso era un país más importante desde el punto de vista exportador de las transacciones comerciales. En 1999 Estados Unidos, con el avance que hubo en los 90, ya se había convertido en la principal potencia, había desplazado a Alemania, pero fíjense ustedes lo que ha pasado
en 2020. Es decir, ya China prácticamente dobla en valor del comercio mundial a Estados Unidos y a Alemania. E incluso Alemania está de forma similar al dominio del comercio mundial que Estados Unidos. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Además, el comercio mundial se ha duplicado en apenas 2 décadas. Coincide con la entrada de China en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Esto es un tema además de los gastos militares que ha habido. Piensen que el caso de China ha multiplicado por 7 el gasto militar, frente a Estados Unidos que solamente lo ha hecho un 0,8%. Pero sin embargo, quien más ha gastado en dinero global es Estados Unidos, que ha gastado más de 300 millones, frente a China que se acerca a los 200 millones. Esto es importante tenerlo en cuenta porque ha sido una vorágine creciente en los presupuestos cada año, ¿no? China ya es el segundo presupuesto militar de gastos de defensa del mundo, ¿no? Muy destacado ya con respecto a las otras potencias. No voy a entrar en esto, son los acontecimientos que han tenido lugar, el mundo de la Guerra Fría y lo que ha significado esa expansión a través de la guerra, ¿no? Cómo Europa ha avanzado hacia el este, esto es la comparación entre estos dos mapas, ¿no? Las sucesivas ampliaciones de la OTAN, Ucrania lo solicita en 2008, para que tengan referencia. La potencialidad de Estados Unidos, con 587 bases militares en 42 países del mundo. Le sigue, por ejemplo, Francia, que solamente tiene en 11 países, o China, que solamente todavía lo tiene en 1, ¿no? Si da tiempo después hablar un poquito del papel de España, me imagino que será interesante, que también está interviniendo, aunque no de forma unilateral, sino a través de diferentes organizaciones. Y el caso de Canarias, que también es interesante, es decir, pensemos que somos territorio OTAN también, y es un elemento bastante grande. Hay varias instalaciones recientes de organizaciones humanitarias que tienen sede en este archipiélago. Y por primera vez en la historia que yo conozco, por lo menos en 2019, ha habido marines norteamericanos en el campo de tiro de paja haciendo maniobras. Bien. Todo esto no entro, si quieren la presentación está disponible de todos los acontecimientos que han tenido lugar en el mundo. Para mí, desde el punto de vista de la tesis que estamos sosteniendo, se están delineando dos bloques a nivel mundial, el bloque de Estados Unidos-OTAN, que abarca sobre unos 1.000 millones por ahora, ¿no? de personas, y pongo los millones de personas porque es importante de cara a las fuerzas posibles de movilizar. Y un segundo bloque que es Rusia-China, que por ahora lo que yo veo son como unos 14 países, son 1.750 millones, es decir, casi el doble de población, ¿no? Eso por ahora no quiere decir que cambien en el futuro las alineaciones de los diferentes países, ¿no? Y un poco para terminar, ver una serie de guerras que han tenido lugar, ya digo, en los últimos 30 años, que ha supuesto simplemente, lo único que ha supuesto es la división de la nación, millones de muertos y los preparativos de una tercera guerra mundial. Los paso rápidamente. Somalia, año 91, 300.000 muertos, el país dividido, sigue en guerra, no ha servido para nada. Transnistria, 4.000 muertos, ahora ha salido de nuevo a la palestra, 2 países dentro de Moldavia. La antigua Yugoslavia, 140.000 muertos, un montón de países, enfrentamientos étnicos que están solapados pero que en cualquier momento pueden aparecer de nuevo, no sirvió para nada. Guerra de Afganistán, casi 1 millón de muertos, miren cómo está el país en la división étnica, y Occidente fue para quitar a los talibanes y se va para dejar a los talibanes. O sea que 900.000 muertos que no han servido absolutamente para nada, el país destrozado. Irak, dividido entre los kurdos, chiíes, suníes, cada uno por su lado, 460.000 muertos. Todas estas son cifras oficiales que, bueno, que ya saben ustedes que se quedan muchas veces atrás. Caso de Georgia, Osetia del Sur y Abjasia, 5.500 muertos, una guerra que duró poquito, el país dividido. Libia, 100.000 muertos. Hay un gobierno en Trípoli que dice que es el gobierno, pero que realmente tiene muy poco interland de comunicación. Otro gobierno al este y al sur con grupos yihadistas que hacen y deshacen a su antojo. El país dividido y el petróleo y el gas siguen llegando a Europa. Tenerlo en cuenta también eso. Siria, otro ejemplo, 400.000 muertos, un tercio de la población del país fuera, como refugiados. Un gobierno que sigue manteniéndose en el poder, los kurdos al norte que se han declarado autónomos, y grupos yihadistas en el oeste, ¿no? Y Yemen, una guerra olvidada,
377.000 muertos. UTIs apoyados por Irán, Rusia en esta parte. Presidente supuestamente legítimo, apoyado por Estados Unidos y actuando a través de Arabia Saudí. Y ahora tenemos Ucrania también, con un país que ya también está dividido, puede estar más dividido ahora como consecuencia de esa intervención. Entonces lo que quiero decir es que todas en general son guerras imperialistas que no han servido para nada y que son los pueblos los que han puesto los muertos. E imagínense ustedes el estado de guerra constante, de cómo se construyen economías a partir de sociedades, cómo se construye educación, cómo se construye solidaridades a partir de pueblos que con esas 10 intervenciones de las potencias imperiales están prácticamente destruidos, ¿no? Y tardará décadas, algunos de ellos todos lo dicen, tardará décadas en reconstruirse, ¿no? Bueno, pues un poquito mi introducción. Bueno, muchas gracias, Víctor. Bueno, sin duda, yo como conclusión, y esto creo que ya estaba claro, desde luego que las guerras arreglar no arreglan nada y más allá de la barbarie, la destrucción y la pérdida de vidas humanas, ¿no? Y así lo has contado en todos los conflictos que hemos vivido en los que no se ha conseguido solucionar aquello para lo que supuestamente se había iniciado el conflicto, ¿no? Yo no sé, Gustavo Marrero es catedrático, Economía Aplicada, me parece, ¿no, Gustavo? Fundamentos de Economía. Si quieres comentar también alguna cuestión más, bueno, presentarte y comentar algo relacionado con la parte así más próxima a tu especialidad. Vale, bueno, pues buenas tardes ya a todos. Gracias, Alexis. Gracias a la biblioteca por esta iniciativa. A ver, voy a intentar contextualizar un poco la desde un punto de vista de la economía, ¿no? Las consecuencias de la guerra en la economía, y después de dar algunas predicciones, ¿no? de las que se están barajando actualmente. Entonces vamos a ver, para contextualizar primero esto, la guerra lo que ha generado básicamente, desde un punto de vista económico, es un shock energético, ¿de acuerdo? Es un shock de oferta energético, del cual no voy a hablar mucho, porque Francisco Ramos seguro que va a hablar mucho después. Entonces, para no pisarnos, ¿de acuerdo? Comentaré algo, porque hablar de esta crisis, de las consecuencias económicas de la guerra sin hablar de energía es imposible, ¿de acuerdo? Esto es una crisis que la transmisión de la guerra a la economía va a través de la energía. Un aspecto importante de esta situación que estamos viviendo ahora es que, claro, es un shock de oferta muy importante que estamos teniendo, pero que está ocurriendo cuando estábamos saliendo de la pandemia, ¿de acuerdo? Y claro, cuando estábamos saliendo de esta pandemia ya se estaban dando dos problemas que esta guerra lo único que ha hecho ha sido reforzarlos. Ya habían picos de inflación, ya estamos viendo repuntes de precios muy importantes a finales del año pasado, mucho antes meses antes de que apareciera la guerra. También estamos viendo ya problemas de suministro y demás. Claro, el tema es que cuando uno sale de la pandemia se pone a demandar y se pone a consumir, y la oferta tarda mucho más en adaptarse, ¿de acuerdo? Entonces eso ya genera esa presión inflacionista y esos problemas de suministro. Eso por un lado. Entonces esto lo único que ha hecho ha sido añadir todavía mucho más problemas, ¿no? a estos dos aspectos. Con relación a la economía rusa, a ver, la economía rusa no es una economía grande, ¿no? En tamaño sí lo es grande, pero desde un punto de vista del Producto Interior Bruto no es grande, ¿de acuerdo? No representa menos del 2% del PIB mundial. Por lo tanto, que la economía rusa, y la ucraniana menos aún, entrara en crisis, no afectaría mucho a las exportaciones del resto de los países, ya que ellos no son unos grandes demandantes de los bienes nuestros, ¿no? Pero claro, Rusia sí es grande en dos dimensiones, ¿no? Muy grande en dos dimensiones. Una es la militar y otra es la capacidad exportadora de materias primas, sobre todo las energéticas, pero también de cereales, si se le une Ucrania, y de materias primas tipo níquel, acero, hierro y demás. Entonces, claro, el aspecto militar hace que una economía como la rusa entre en un conflicto bélico. Claro, el riesgo que asumamos el resto sea mucho mayor que si entra en un conflicto bélico una economía de menor potencial militar. Claro, ese riesgo al final que se traslade en incertidumbre. Esa incertidumbre es
los mercados no nos gusta la incertidumbre, pero sobre todo es porque posponemos todas las decisiones de inversión y de consumos de bienes duraderos, ¿no? Vivienda, vehículos y demás, ¿de acuerdo? Pero todo lo que es compra de maquinaria y de inversión lo posponemos, ¿de acuerdo? No las hacemos hoy. Entonces, claro, eso puede generar un enfriamiento económico muy claro, aparte de la volatilidad de los mercados financieros y todo este rollo. Claro, respecto al tamaño de las materias primas, ¿no? Este shock de oferta negativo, al final, ¿en qué se traslada? Subidas de precios, por un lado, del petróleo, por otro lado, del gas. El gas afecta sobre todo a la electricidad por este sistema de subastas que tenemos en Europa, y el petróleo a la gasolina. Esto se traslada inmediatamente al resto de sectores económicos, ¿no? Todo el mundo consume energía, todos los sectores económicos consumen energía. Por lo tanto, la traslación es bastante rápida. Y si a eso le añadimos que también se va a trasladar al transporte, que es transversal a todos los sectores, pues ya tenemos, digamos, que cualquier shock energético siempre se traslada muy rápido a la economía, que es lo que está pasando, ¿no? Seguro que Paco después habla más de esto. Claro, ¿cuál sería la reacción deseada de los agentes económicos ante una situación como esta? Pues que seamos más eficientes, ¿no? Que sustituyamos maquinaria antigua por maquinaria nueva, que ahorráramos energía, que cambiáramos de energías convencionales a energías renovables, que buscáramos otros suministradores de energía, ¿de acuerdo? Eso sería la reacción deseable. Y si hiciéramos eso, reduciríamos muchísimo el impacto de este shock energético a la economía. Pero claro, los resultados económicos, los resultados de los modelos teóricos y empíricos de esto nos dicen que esto, a corto plazo, esto no ocurre. Esto no ocurre, ¿de acuerdo? Entonces, a largo plazo sí, a largo plazo sí somos capaces de adaptar. Esto ya se vio en la crisis de los 70 en Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Como fue capaz de sustituir toda su maquinaria muy ineficiente energéticamente a maquinaria mucho más eficiente, pero a corto plazo esto no ocurre. Entonces, claro, el que esto no ocurra haga que tengamos que intervenir con medidas de política económica, ¿de acuerdo? Y es urgente que estas medidas de reducción de rebajas fiscales a combustible, que el gas salga de la subasta eléctrica, ¿de acuerdo? O alguna cosa alternativa, ¿no? Que Paco seguro que cuenta algo. Esta iniciativa de que las eléctricas repartan sus beneficios en parte para conseguir estas rebajas fiscales. Establecer en la medida de lo posible contratos con alternativos de suministro eléctrico. Todo esto hay que hacerlo ya, ¿de acuerdo? Porque en donde realmente está el problema ahora es a corto plazo. Con a largo plazo se puede reaccionar, pero a corto plazo la reacción es mínima. Y desde el punto de vista económico, del mismo modo que es importante reaccionar ya y establecer estas medidas a muy corto plazo para paliar el efecto económico de este shock, también es muy importante anunciar desde ya que estas medidas son transitorias, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque de no ser transitorias, ¿no? Y hay que dejarlo muy claro que esto va a ser transitorio y solamente se van a establecer estas medidas en este periodo de tiempo de guerra, claro, ¿qué estaría pasando? Que la Unión Europea y España no pueden lanzar señales de que somos muy intervencionistas, o sea, solamente estamos estamos interviniendo en el mercado energético porque no nos queda otro remedio, ¿de acuerdo? Porque tenemos que paliar este shock, ¿de acuerdo? No podemos lanzar la señal al mundo de que somos intervencionistas, eso sería muy negativo para futuras inversiones. Otro, si mantenemos estas ayudas también se desincentivaría los cambios estructurales que sí que tenemos que hacer y que sí que tenemos que aprovechar, que es el cambio del modelo energético, irnos más a renovables, cambio de gobernanza europea, etcétera. Y después también que, claro, realmente estas medidas son una política fiscal expansiva. Como las mantengamos mucho tiempo, unido a toda la política fiscal expansiva que ya se dio de la pandemia, más toda la política fiscal expansiva, la política monetaria expansiva que está haciendo el Banco Central Europeo desde hace tiempo, y los fondos estos estructurales, ¿no?, de Next Generation que están viniendo y que van a venir en los próximos años, claro, esto va a generar unas tensiones inflacionistas en los próximos años que podrían ser muy grandes. Entonces, estos estímulos fiscales hay que retirarlos muy rápidamente. En cuanto a previsiones, ¿no? Acaba de salir el panel de Funcas hoy acerca de las nuevas previsiones. Claro, la gran pregunta que nos hacemos desde hace ya un tiempo, una semana,
es si vamos a entrar en lo que se conoce como estanflación, ¿no? Estanflación son periodos altos de inflación y estancamiento económico. Ahora mismo la previsión es que no. La previsión es que no. A largo plazo no. O sea, que una estanflación larga no. Esa es la previsión clara, es esa. Y a corto plazo solamente si el conflicto bélico dura mucho. Dura mucho quiere decir hasta junio, ¿no? Hasta verano. ¿De acuerdo? O sea, las expectativas ahora mismo es que el conflicto bélico, el bélico a gran escala, dure menos. El conflicto político y el conflicto bélico a pequeña escala, la previsión ahora es que sí dure, pero el conflicto bélico a gran escala, que después hablaremos seguro algo, se espera que se dure menos. Entonces, ante esta situación, las previsiones es de que la inflación, ¿no?, se va a mantener, está ahora al 10%, ¿no? Ha salido al 10% el dato, lo cual es muchísimo. La inflación subyacente, que es esa inflación que descuenta los productos energéticos y los productos frescos, ya está al 3 y pico por ciento, eso sí es preocupante, ¿de acuerdo? O sea, ese pico del 10% es esperable, pero el del 3 y pico por ciento de la subyacente quiere decir que ya se ha trasladado la inflación energética a casi toda la economía, ¿no? El 3,5, pues bueno, sostenible durante un tiempo, ¿de acuerdo? Entonces las previsiones es que la inflación subyacente se va a mantener más o menos al 3% en los próximos meses, hasta final de año casi, y la inflación general bajará en torno hasta el 3% a final de año. Claro, esto va a llevar claramente a que el Banco Central Europeo suba tipos de interés, tarde o temprano. Pero no muy temprano. O sea, mi previsión por lo menos, y la previsión de muchos analistas, es que el Banco Central Europeo lo que está lanzando una señal ya de que, oye, a la mínima que yo vea que esto se desmadra y que la inflación se desmadre, que la guerra ya, los efectos económicos de la guerra, pues parece que los hemos controlado, tengo que subir tipos de interés, ¿de acuerdo? Porque tengo que evitar que en 2023-2024 volvamos a tener otro repunte inflacionista muy potente, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo el Banco Central Europeo yo creo que simplemente está lanzando esa señal. Y en cuanto a crecimiento económico, pues eso, España se estaba previendo un 5,5%, pues ahora se está previendo un 4,5%, ¿no? A nivel mundial se estaba previendo un 4%, pues ahora un 3,5%. O sea, por ahora las previsiones son más bien de desaceleración económica más que de entrada en crisis. Bueno, muchas gracias, Gustavo. La verdad es que, bueno, yo que soy en realidad del área de ingeniería, pues oír estas presentaciones me aporta mucho y aprendo mucho. Así que deduzco, Gustavo, que por lo que planteas es que tenemos cierto margen para aguantar el golpe, digamos a nivel económico, pero el margen es el que es, limitado, ¿no? Un poco sacando... seguimos, si quieres, Samuel, y nos comentas alguna visión más desde la perspectiva de la comunicación. Ayer mismo escuchaba noticias sobre... está habiendo cierto acercamiento en las posturas para intentar... tampoco era muy difícil acercarnos un poco porque es que la distancia era infinita, ¿no? Y ayer parece que se produjo cierto acercamiento. Pero en realidad ya no sabemos lo que está ocurriendo, al menos no me lo creo, ¿no? O lo que sale en los medios de comunicación es difícil de saber si ese relato es el que es o no lo es. Y sé que tú, que evidentemente dominas esto, lo mismo nos aportas algo de luz sobre cómo abordar este problema de la comunicación, la información y todos estos temas que son clave en estas guerras del siglo XXI, ¿no? Muchísimas gracias y muchísimas gracias a la biblioteca por organizar estos eventos, que esperemos que estos espacios de debate sirvan también para trasladar la universidad a la calle, a la sociedad y no muchas veces enclaustrarnos en las aulas y sobre todo en los despachos con esa locura de mundo investigador que luego no llega a la calle. La universidad, en este caso, además, es un lugar de reflexión y de trasladar a la sociedad y además la idea es magnífica, así que permítanme que haga este apunte previo. Es cierto que nos encontramos con un conflicto y una de las cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta, siempre se dice, y es un tópico, que la primera víctima es la verdad. Básicamente porque existe al hilo o de forma paralela una batalla física real, bélica, con tanques y con bombas y misiles, existe una batalla informativa. Es una batalla informativa que además, pues obviamente va a utilizar diferentes relatos, muchas veces históricamente se ha hablado del concepto de propaganda, pero es una batalla informativa donde existen a priori dos bandos
Y también podrían existir más bandos si nos apuramos también a una visión geopolítica, como habíamos planteado desde un punto de vista también de China, es decir, la incorporamos dentro también de ese debate, para llegar a la opinión pública. Lo que pasa es que es una batalla que se libra en diferentes escenarios. Es decir, hay un escenario interno que podría encontrarse Rusia en su opinión pública interna, luego la occidental y luego de alguna forma la mundial. Nosotros a priori estamos en este lado, con lo cual obviamente estamos siendo testigos de una batalla informativa desde este punto de vista. Desde este punto de vista, además, con los condicionantes que podemos entender, es una batalla informativa diferente a la que se estará librando en Moscú y diferente probablemente pues también a la que se libra también dentro de Ucrania y dentro de otros países que puedan tener esa implicación que es interesante y que podíamos ver. En esta batalla informativa se han utilizado y ya se están utilizando métodos más tradicionales o más duros desde un punto de vista de controlar la información. Podíamos esperarlo de Rusia y evidentemente Rusia ha prohibido el acceso o de alguna forma ha amenazado muy seriamente con una normativa de penalizar y con años de cárcel a cualquier información que de alguna forma atente contra los intereses nacionales. Por eso toda la prensa extranjera, prácticamente toda, se ha ido y por eso la prensa o los medios de comunicación y periodistas disidentes dentro de Rusia pues también de alguna forma se han visto callados o han tenido que exiliarse o algunos pues incluso de alguna forma pues han protestado, como habrán visto algunas imágenes. No es la primera vez que en Rusia hemos visto a Ana Politkovskaya asesinada, víctima de alguna, al fin y al cabo, del régimen de Putin en su momento, de las guerras que probablemente ahora nosotros hemos olvidado, pero Rusia lleva trabajando, como antes habíamos visto, en su área de influencia con la guerra de Chechenia, muy trágica, y previamente pues la guerra de Ucrania, que ahora parece que nos estamos dando cuenta que existe una guerra, pero desde el año 2014 ya estaba con la anexión de Crimea y con la zona de Donbass y Lugansk. Y ahora nos encontramos con una guerra y entra el circo mediático. Es el efecto CNN, etcétera, donde todos estamos prestando atención, enviamos a corresponsales con medios de comunicación que muchas veces no están preparados, que no les ha interesado lo que sucedía en Ucrania, los medios de comunicación fallan sistemáticamente, no les importa, básicamente porque vamos al circo. También hay que entender que la política o la información internacional a los medios de comunicación les interesa poco, solo les interesa en la medida que hay una especie de traslación a los intereses nacionales. Nos interesa América Latina cuando lo utilizamos como herramienta electoral o política en España, nos interesa probablemente ahora Ucrania desde un punto de vista, aunque es más difícil trasladarlo, aunque sabemos que existen sus matices internos, y no nos interesa nada África. Solo nos interesa de vez en cuando existe una frontera y para puntualizar que, bueno, que es una amenaza para Europa, ¿no? Son algunos de los apuntes para que entendamos que también informativamente hablando monopolizamos, cuestionamos y decidimos qué va a ser noticia, qué parte de la realidad convertimos en noticia. Y ahora Europa lo que pasa es que ha utilizado métodos tradicionales, como es cerrar medios de comunicación, ha prohibido Russia Today, ha prohibido Sputnik. Es decir, hemos utilizado una estrategia tradicional que es censurar. Y eso estamos hablando de las políticas democráticas europeas, donde a priori, si jugamos también con el libre mercado, pues deberíamos permitir ese tipo de medios de comunicación, pero los acusamos falsamente de difundir noticias falsas en este caso también. No los acusamos falsamente, sino de difundir noticias falsas. La desinformación, la propaganda, la mentira y la manipulación, eso es algo que está, se suele decir, al orden del día, pero no solo en medios de países que consideramos, en este caso, con regímenes autoritarios, dictatoriales, etcétera, que pudiera ser China, Rusia, Corea del Norte, etcétera, o Irán, sino también en los medios occidentales. Los medios occidentales utilizan la propaganda y la censura y la autocensura, probablemente con métodos más sutiles hasta ahora. Lo que sucede es que luego los medios de comunicación han perdido el monopolio informativo. Ahora están las redes sociales, con lo cual, de alguna forma, ha habido un cambio sistemático en la tradicional batalla informativa. Ya no controlamos todo. Los medios de comunicación eran los intermediarios, que de alguna forma eran los gatekeepers, los porteros que te permitían ver o no lo que sucede. Ahora ya están las redes sociales, con muchísimo periodismo ciudadano, con muchísimas imágenes, que tenemos serios problemas para identificar como reales, aunque los medios de comunicación luego pican o se han dejado engañar. Vemos un programa matinal informativo donde pone imágenes de un videojuego como si fueran noticias reales de un bombardeo. Y esos son los medios de comunicación, eso es una carencia, un suspenso absoluto, un cero, desde un punto de vista ético y deontológico. Pero esos son los medios de comunicación que tenemos. Los periodistas bien formados, los que trabajan y los que de alguna forma van a cubrir estos conflictos, requieren dinero. Y la ciudadanía, ahí es responsable, no considera que la información sea un derecho fundamental. La tiene ahí en la Constitución española, pero no trabaja. Y los medios de comunicación buscan la rentabilidad, y la rentabilidad a base de recortes, donde no se contrata a los periodistas, se les despide, se contratan freelance, se les paga 50 euros por una crónica en un país en guerra, lo cual es algo bastante vergonzoso. Con lo cual,
comprendamos que existe una víctima de la información, básicamente porque ni los medios de comunicación y luego los actores políticos no están interesados realmente en apostar. Y las administraciones públicas, evidentemente, esto lo han dejado en la mano libre del mercado. No se atreven a regular el derecho fundamental a la información, algo tan básico para decir, usted no es un medio de comunicación, porque usted lo que está haciendo, entre otras cosas, es publicidad, usted de alguna forma ni siquiera, de alguna forma, hace periodismo. Y lo mismo con los profesionales. Y en este escenario, en este contexto, que no solo es un contexto español, sino es un contexto también un poco internacional, ahora se está librando una batalla, la batalla que hemos visto desde un punto de vista político, pero es una batalla donde de alguna forma hay un enfrentamiento entre el dato y el relato. Tenemos los hechos, eso es obvio, Rusia ha invadido el lugar, pero hay una batalla, tanto Rusia como dentro de Ucrania o la Unión Europea, que es una batalla del relato. Y la batalla del relato es para contar lo que está sucediendo, que probablemente sea incluso más importante que lo que está sucediendo. Es un poco ridículo, pero lo cierto es que importa más el relato, cómo cuentas lo que está sucediendo, más que ese hecho. Y en esa batalla del dato y del relato, interesa contar lo que ganar la batalla desde un punto de vista informativo, y si me apuran es una batalla desde un punto de vista histórico. Los periodistas son probablemente los primeros que escriban la historia. Hay una batalla que se ha librado antes, que se libra durante y que se librará después. Se librará después para explicar lo que ha sucedido. Se librará en este momento y la vemos, pero también se libró antes. A nivel interno, Rusia estaba planteando el hecho de que hubiera genocidio desde un punto de vista informativo, y Europa informativamente pues quizás ni siquiera le había prestado atención, por otro lado, con lo cual ya perdíamos la batalla previa de relato. Y en esta construcción del relato es importante entender que hay tres elementos fundamentales que se van a convertir en el eje. Son los que van a construir los discursos desde un punto de vista informativo, que estamos hablando de los temas, estamos hablando de los encuadres, teoría, comunicación, los frames, y estamos hablando también de las fuentes. En los temas se van a abordar aspectos como los bombardeos, como la salida de refugiados, cuestiones energéticas, cuestiones de las negociaciones de paz, con los posibles envenenamientos que habrán escuchado justo estas últimas horas, con los intereses geopolíticos, etcétera. Son temas. Luego nos encontramos con los encuadres. Los encuadres se puede ver desde un punto de vista político, desde un punto de vista humanitario, el drama, se puede encuadrar, como por ejemplo hemos visto desde un punto de vista del refugiado o la inmigración, desde un punto de vista de solidaridad, desde un punto de vista de derechos humanos, pero cuando el refugiado, por ejemplo, está llegando desde la frontera sur de Europa, estamos hablando de Lesbos, estamos hablando de Sicilia, estamos hablando de Canarias, Ceuta y Melilla, el encuadre no es un encuadre humanitario, es un encuadre de seguridad de la frontera europea. La misma frontera de Polonia tiene dos encuadres informativos, el encuadre de seguridad europea con todos los sirios que están precisamente atascados en Bielorrusia y un encuadre humanitario solidario con los que vienen por la parte de abajo de la frontera de Polonia, que vienen de Ucrania. Esos son encuadres en los cuales vamos a abordar y vamos a diseñar el marco conceptual. Y luego tenemos a las fuentes a las que vamos a considerar legítimas para hablar o para emitir información. Ya hemos dicho que las fuentes, en este caso un medio de comunicación ruso, pues no lo vamos a querer. La ciudadanía podría ser lo suficientemente inteligente para detectar la propaganda sin que le coartes esa información. No sucede con otro tipo de informaciones. Y al final lo que se está planteando con esta presentación de la guerra, con esos temas que seleccionamos, con esos encuadres que ponemos y con en este caso también fuentes a las que sacamos, mostramos un relato, ¿no? Un relato de alguna forma que desde un punto de vista es un relato donde se marca un marco moral, un marco político, de alguna forma un marco donde vamos a establecer quiénes son los buenos y malos. Hemos visto cómo soldados rusos estaban ayudando o llevando comidas, la realidad va a ser muy difícil de comprobar, evidentemente, en Mariupol, ayudando a niños, dándoles comidas, y los medios occidentales, muchos la hablaban como, evidentemente, estrategia de propaganda rusa para ver que son buenos y que están preocupados por la población civil. Vemos a civiles ucranianos ayudándose a un soldado ruso, en este caso después de un combate, etcétera, y la imagen de dándoles de comer, dándole comida, dándole el teléfono para que hable con su familia, son solidarios. Evidentemente la propaganda está por ambos lados. Eso no quita que podamos entender que haya una agresión y haya una invasión, pero evidentemente la propaganda informativa se va a utilizar en todos los aspectos y por todos los contendientes, con unas formas más estrictas, más duras, y en otro caso con otras formas quizás a lo mejor más sutiles. Con el marco previo que nosotros ya teníamos, teniendo en cuenta que estamos en el lado bueno de la historia, y nadie quiere estar en el lado bueno de la historia, todos son democráticos, y evidentemente desde un punto de vista de comunicación política, todos los líderes van a decir que trabajan para el bienestar del pueblo. Lo dice Kim Il-sung, lo dice Putin y lo dice Biden. Es decir, ningún líder, por muy totalitario que sea el Estado, va a decir que está trabajando en contra de los intereses del pueblo. Es muy macabeo todo esto, pero sí que es cierto que nadie va a decir que no es democrático desde un punto de vista de
trabajar, hacer por los intereses del pueblo, sea ruso, o sea ucraniano, sea español o estadounidense. Y en este proceso se está construyendo sistemáticamente un marco conceptual donde va a dividir los buenos y los malos, nosotros y los otros. Y evidentemente nosotros siempre queremos estar en el lado bueno de la historia y jamás vamos a reconocer que en algún momento podemos estar en el lado malo. Y esta construcción sistemática, y en este caso del otro que hacen los medios de comunicación, del otro que puede ser el ruso, parte de una premisa o parte de un problema fundamental, es que ni siquiera hemos identificado al otro. Ya tenemos un marco conceptual y tenemos ese enemigo que es el otro, pero el otro no es Rusia. El otro en todo caso puede ser el régimen de Putin. Meter a toda Rusia con toda su población en el mismo saco sería, desde luego, algo muy irrespetuoso con la gente que está en la cárcel, con la gente que ha sido asesinada en Rusia o con la gente que ha tenido que emigrar. Con lo cual, meter a toda Rusia dentro de ese concepto sería un error. Pero es un concepto muy útil para nosotros, en los medios de comunicación, vale con este conflicto o cualquier otro conflicto armado, hablemos de Siria, hablemos de Yemen, donde siempre es muy cómodo para nosotros sentirnos rápidamente identificados dentro de nosotros. Y para nosotros es necesario buscar siempre un otros. La búsqueda de un elemento ajeno, extraño a nosotros, es precisamente además muy útil para conformar nuestra identidad, lo cual es absurdo, pero muchas veces nuestra identidad como pueblo, como valores, se conforma básicamente más en contradicción o en oposición al otro. El problema es que mientras estamos construyendo el otro, lo que estamos haciendo en realidad es destruyéndolo. Es un proceso en el cual la construcción con su identidad, con sus valores, con sus características, lo estamos construyendo, pero básicamente lo que estamos haciendo es destruir al otro. Lo estamos destruyendo simbólicamente. Y aquí es donde me gustaría también cerrar esta pequeña intervención. Y esto es un problema muy serio con los medios de comunicación. No se trata solo de informar. En la medida que los medios de comunicación estén contribuyendo sistemáticamente a ya no construir, sino a destruir al otro, desde un punto de vista moral, desde un punto de vista de valores, desde un punto de vista simbólico, tenemos que ser conscientes que cuando se está destruyendo simbólicamente al otro, con discursos, argumentos, una y otra vez, el problema es que hay solo un pequeñito paso de que la destrucción simbólica del otro se convierta en una destrucción física. Y la historia nos ha dejado bastantes ejemplos de cómo los medios de comunicación han sido utilizados para destruir simbólicamente al otro, al opositor, y todo el siglo XX es un ejemplo, y cómo esa destrucción simbólica ha dado el pasito y la destrucción simbólica se ha convertido en una destrucción física, asesinatos, genocidios, matanzas de ese otro que hemos construido nosotros y además muchas veces hemos aplaudido sin ser conscientes de las consecuencias. Muchas gracias, Samuel. Sin duda muy interesante esto último que comentas de esa relación entre, o ese proceso de destrucción que comienza primero por ese simbolismo que puede terminar en, ¿no? Muy interesante. Y, por supuesto, también me llama la atención lo que comentas, ¿no? Vivimos en la sociedad de la información y da la impresión, ¿no?, de que nunca antes había habido tanta falta de respeto a la información, y en particular los profesionales, ¿no?, porque es un poco lo que se percibe. Y cuando uno ve noticias pues, formadas por aportaciones de usuarios anónimos, vídeos de YouTube y cuestiones de este estilo, ¿no? Tuvimos la semana pasada la oportunidad de hablar con Emilio Morenati, que es un fotoperiodista que venía de Ucrania y un poco nos hablaba de esta situación, ¿no? Y de hecho este profesional pues ponía eso de manifiesto, ¿no? Esto es tan importante que tiene que estar narrado por gente que sepa de esto, ¿no?, que sepa de comunicación, sepa de información, y en este caso pues la ilustración esa en este caso era de fotografía, pues lo reivindicaba, ¿no? A continuación tenemos a Bárbara Rosteca. Muchas gracias, Bárbara, por acompañarnos también. Como dije antes, es profesora del Departamento de Sociología y Antropología. Y bueno, pues no sé si, Bárbara, nos comentas algo o quieres darnos algunas ideas sobre las causas o cuál es el origen también, reforzando algún concepto que antes comentaba Víctor o también Gustavo.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Como ya me han presentado, yo soy socióloga, así que abordaré ese tema desde un punto de vista absolutamente distinto. A lo que se podría añadir a los análisis de los compañeros, pues sí que hace falta reflejar también la perspectiva un poco social, ¿no? Yo soy polaca, he terminado mis estudios en Varsovia, aquí estoy trabajando desde 2005. Mi especialización pues, se refiere a los flujos migratorios y el enfoque de los derechos humanos. Así que también creo que es importante destacar algunas cuestiones positivas en toda esa discusión y creo que estos aspectos positivos tienen que ver con la acción de sociedad civil. Para ser más concreta, quiero comentarles simplemente de forma muy breve la última ley que ha aprobado el gobierno polaco. La ley pues es de 12 de marzo de este año y que se refiere a la asistencia a los ciudadanos de Ucrania en relación con el conflicto armado en territorio de ese país, ¿vale? Con abordar esa nueva ley que es reciente, pues quiero llamar la atención sobre dos cuestiones muy importantes, ¿no? La génesis y el alcance de esta ley. La génesis, la ley como tal, sabemos que es una herramienta muy política, pero hace falta destacar que es efecto de la lucha de la sociedad civil, ¿vale? La ley como tal pues consta de 116 artículos, no voy a comentar todo lo que se refleja en esta ley. Brevemente comentaré simplemente que los primeros artículos establecen las condiciones de residencia de las personas que provienen de Ucrania. Establecen que cualquier persona que proviene de Ucrania pues puede adquirir la residencia legal a través de, por ejemplo, hacer una declaración. Después hablaremos con la diferencia que tienen, la diferencia del trato de los inmigrantes que pasan la frontera de Bielorrusia, ¿no? Pero continuando esa lógica de la ley de acogida de los inmigrantes o de las personas que huyen de la guerra de Ucrania, pues también es importante destacar todas las normas que se han establecido para promover integración de estas personas y asegurarles las condiciones de vida digna. En este sentido, pues creo que es algo sin precedentes. Algo que hay que dar a conocer es que realmente se han establecido leyes que aseguran trabajo a cualquier persona que proviene de Ucrania, incluso sin exigir, por ejemplo, homologación de los papeles. Las universidades polacas realmente se han volcado en este tema. Los profesores o las personas que pues pueden demostrar a través de los exámenes, a través de las entrevistas, conocimientos adecuados. Vale, ¿ahora mejor? Muy bien. En referencia a aseguramiento de estas condiciones de trabajo, pues me gustaría destacar esa labor de las universidades polacas. Según las decisiones de los rectorados, pues cualquier persona que proviene de Ucrania, que anteriormente trabajó en las universidades ucranianas, puede acceder a puesto en cualquier puesto que desea en la universidad, en las universidades polacas. Lo mismo, las mismas transferencias o derechos se han establecido para los estudiantes ucranianos. Otra cuestión que se también maneja muchísimo en esta ley es acogida de los niños. Hay que mencionar que en esta guerra los migrantes son sobre todo las mujeres, los niños y las familias. El problema principal que tuvo que resolver el legislador polaco es identificación de estos niños. Así que hay una parte muy importante que refleja, digamos, cómo se puede designar
personas responsables por cuidado de los niños, ¿no? Todo esto se hace también teniendo en cuenta ese problema que ha surgido y que surge en todas las guerras y que tiene que ver con la trata de los niños, por ejemplo. Otra de las cuestiones que resuelve esa ley, que no tiene ya tanto que ver con las condiciones sociales, es, por ejemplo, son los derechos que el gobierno polaco de alguna manera reconoce o faculta a cualquier gobierno local para que pueda manejar cualquier situación que emerge a raíz de las migraciones desde Ucrania. En este sentido, por ejemplo, los gobernantes locales tienen derecho de convocar escuelas, de organizar hospitales, de organizar cualquier centro de acogida de los inmigrantes. Previamente, y aquí ya hago inciso sobre este papel de la sociedad civil, esa ley ha sido trabajada gracias a las protestas previas, gracias a todo lo que ha surgido anteriormente en la frontera de Bielorrusia. Gracias, digamos, a los problemas que se han reflejado o que han sido de alguna manera definidas, ¿no? Pues esta ley ha podido progresar para dar realmente solución para acoger a estas personas de forma sencilla, efectiva y sobre todo digna. Pero además de estas normas que de alguna manera regulan acogida de estas personas de Ucrania, hay otras que puede ser que son más interesantes y reflejan un poco o nos hacen pensar sobre las implicaciones de esta ayuda para el resto de Europa. Y es que hay artículos que, por ejemplo, hablan de la capacidad o del derecho de donar toda maquinaria, por ejemplo, de los bomberos a las personas en Ucrania. Eso ha sido muy discutido y hasta ahora pues, se entiende que una de estas normas puede ser bastante discutida, puede ser reconocida como especie de trata, de venta o de donación de armas a Ucrania directamente, ¿no? Pues la ley, como les mencioné, tiene 116 artículos. No solamente, creo que con estas pinceladas más o menos les orienté acerca de su alcance social. Lo que a mí me gustaría desarrollar en esta mesa pues es el lema de este seminario. La verdad es que estoy aquí porque me encantó el título, Repensar la paz en tiempos de guerra. Desde el punto de vista sociológico, yo creo que repensar esas formas, ¿no?, de paz pues requiere también cambiar discursos, ¿no? Hablamos de discursos, de narrativas en la presentación de la información sobre la guerra, pero si realmente queremos cambiar, ¿no?, o prevenir, digamos, efectos de la guerra, tenemos que comenzar también a verla desde otra manera, ¿no? Desde el punto de vista de los derechos humanos, la guerra no es un conflicto de los intereses, no es un conflicto bélico, ¿vale? Sino simplemente es una excusa para violación sistemática de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Creo que si realmente queremos cambiar algo, pues lo primero que tenemos que hacer es dar más visibilidad a ese tipo de cuestiones. Pues nada, yo creo que más adelante podemos hablar más cosas, si les parece interesante. De momento, muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, realmente necesariamente tenemos que mantener un perfil de cierta frialdad con este tema porque es sobrecogedor, pues, lo que está ocurriendo, ¿no? Y mencionabas, Bárbara, todos los problemas o las víctimas directas de la guerra, por supuesto. No hay que excluir a nadie, ¿no? Pero es verdad que los niños, las mujeres, en fin,
Es un tema que requiere, pues eso, mantener un poco la frialdad para poder pensar y tratar de aportar con cierta serenidad, ¿no? Por último, vamos a indagar en un tema que yo creo que nunca había estado tan relacionado con una guerra como ahora, como es la importancia del factor energético en un conflicto bélico, ¿no? Nos acompaña Paco Ramos, que también es catedrático de la universidad, es un experto en temas de energía. Y Paco, si te parece, nos comentas cuál es tu visión sobre este tema. Bueno, gracias por invitarme. Lo primero es que deberíamos pensar qué supone la energía. La energía, sin energía no funciona nada. Si desde el momento en que se va la luz, no funcionan ni los respiradores en los hospitales, se cae, se colapsa. Si más de 24 horas una sociedad que pierda el sistema eléctrico, no tenemos nada que hacer. Es decir, que vamos a pensarlo. Pero es que además, es que, por otro lado, la energía es la culpable, entre comillas, del 80% prácticamente de las emisiones de gases de efecto invernadero. Luego, el factor energético, incluso antes de que estuviera esta guerra, estábamos ya en una situación de una transición energética que estaba marcando un poco lo que estaba ocurriendo a nivel mundial. Esa transición energética supone que, por ejemplo, para Europa, hacia el año 2050 deberíamos de no emitir, es decir, estar descarbonizado totalmente nuestra economía. Pero claro, aquí está el problema. Pero estamos en una situación de corto y medio plazo. Las tecnologías existentes hoy en día nos van conduciendo poco a poco a un uso mayor de las renovables y a una mayor eficiencia energética, pero seguimos dependiendo de las energías fósiles convencionales. Ya Rusia estaba dando señales antes de la guerra de problemas, de si había tensiones, de si te voy a mandar suministro o no. Alemania depende, es decir, Europa, la Unión Europea depende en un 40% de las importaciones de gas natural ruso. Y ahí ya había un problema y los precios del gas se habían disparado antes de que hubiera comenzado la guerra. Lo que pasa es que, claro, con esta situación de mayor incertidumbre, los mercados todavía transmiten más incertidumbre y suben los precios. Pero hay que tener en cuenta una cosa, por ejemplo, con el gas. El gas, básicamente, hasta ahora, hasta hace 10 años por ahí, la mayoría del gas que se intercambiaba eran con contratos de largo plazo. Entonces ya estaban pactados los precios de antemano. Poco a poco se ha ido introduciendo ahora ya el gas natural licuado y unos mercados más de corto plazo, y esos son los que han hecho que aumenten los precios y se hayan disparado los precios del gas. Entonces, Europa tiene que buscar alternativas a depender tanto de Rusia, a través de Argelia y a través sobre todo del fracking. Lo que pasa es que el fracking, que viene es gas que se importa de Estados Unidos, es muy contaminante no solo en emisiones de CO2, sino en los efectos que tienen en el medio ambiente. Bien, ahora sí que les hablo un poco de por qué subió el precio de la electricidad. Pero después está el tema del petróleo. Y el petróleo, como decimos los economistas, son mercados muy inelásticos y a poco que aumente la demanda mucho o baje la demanda, como ocurrió, que baja rápidamente el precio. Pero como se reduzca la oferta, sube disparatadamente, como ocurrió en los años 70, que el petróleo se multiplicó por 3. Y fue por lo que la economía tuvo que reaccionar en el medio plazo para intentar reducir ese consumo. ¿Y qué ocurre? Que la culpa, en gran medida, de la inflación que está habiendo en Europa, que creo que era del 6% en Europa aproximadamente, en España mucho más, porque también dependemos energéticamente más del exterior, esa inflación nos está produciendo porque, como decía antes Gustavo, esto es un shock de oferta. Entonces, las herramientas para controlar esta inflación no las dominamos así. Podemos hacer políticas de rentas para que no suban los salarios y tal, pero el precio de internacional ha subido, nos volvemos más pobres y hay que pagarle ese petróleo y ese gas a los que vienen de fuera. O sea, estamos en una situación crítica, porque de momento hay precios de escasez, pero no ha habido racionamientos ni cortes del suministro, pero si la guerra durara mucho tiempo, bueno, habría que ver lo que podría ocurrir, porque Rusia es un importante, interviene en el mercado del gas y también en el del petróleo, aunque no llegue al 8 o al 9% de la producción mundial de petróleo, con esa pequeña cantidad que suba arriba o abajo, se disparan los precios en los mercados internacionales. Luego, queremos hacer una transición energética, pero si lo que ocurre es que no invertimos en el corto plazo, por eso el tema de la taxonomía verde. El gas natural es una energía fósil, pero contamina un 35% menos que el petróleo. ¿Qué hacemos? ¿No invertimos nada en gas natural?
Y entonces, ¿qué ocurre si de repente, al no invertir, dependemos de suministradores y tenemos un cuello de botella como ocurre ahora? Pues ocurre lo que ha ocurrido, que estamos en una situación absolutamente crítica. Sí, energía verde, sí. Eficiencia energética, sí. Pero tenemos que también que ver nuestro suministro a corto plazo. No podemos depender tanto de un país que, de momento, y en lo que está ocurriendo ahora, está alterando la geopolítica mundial. Hasta tal punto la ha alterado que ahora parece que Biden y Maduro están bailando un vals todos juntos. Y eso es simplemente porque el mundo, que son unos 95 millones de barriles diarios, Venezuela ahora no produce, no llega ni al millón. Pues van a intentar, por 1 millón de barriles diarios, pues están ahora, digamos, cambiando las condiciones geopolíticas. Estamos ahora prácticamente a nivel mundial en 2 bloques. Un bloque que es el bloque occidental, vamos a llamarlo así, los países occidentales, Australia, Japón, la Unión Europea, y otro bloque que son China, Rusia y el resto de países que se alinean en ese sentido. La energía es un factor fundamental y la transición energética la tenemos que hacer bien, pero hacerla bien significa que tenemos unas necesidades de corto plazo. España y la Unión Europea y cualquier país no puede permitirse depender energéticamente de unos productos que suponen una inflación como la que tenemos ahora. Y por hablar un poco del corto plazo, ¿qué pasa con el gas? ¿Qué pasa con el gas? Ustedes saben que el precio de la electricidad se fija 24 horas del día, hay 24 precios. Entonces, siguiendo estrictamente la teoría económica, todas las energías tienen que cobrar, a cada hora, todas cobran el mismo precio y es el precio de la última que entra en el mercado. Por eso, si el gas se ha disparado en algún momento hasta 500 euros el megavatio, todas, incluso la nuclear y la hidráulica, que tienen un coste variable mínimo, cobran todas ese dinero y por lo tanto tienen un súper beneficio extraordinario en ese momento. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué pretendía el gobierno? Poner un precio máximo, si vamos a suponer que dijera 150 euros, pues hasta 150 euros las demás energías cobran y no a 800. Imagínense que el gas costara 800 el megavatio, las demás cobran hasta 150, le pagamos a la del gas 150 y después le tenemos que dar la diferencia, porque el del gas si está solicitando ese precio es porque eso es lo que le cuesta. Y eso es lo que Europa, al parecer, no está tan claro que lo vaya a permitir. Por eso ahora las medidas han sido más de unos intentos de ayuda, bajar 20 céntimos el tema de los combustibles, bono social, ayudar a aquellas partes de la sociedad que están sufriendo más el aumento de los precios. Pero en el tema de la electricidad tenemos un problema serio. ¿Qué están diciendo los teóricos? Que en el futuro lo que tenemos que hacer es contratos de largo plazo. Es decir, llega alguien que produzca eólica, hay una subasta y vende la energía de aquí a 15, 20 años a un precio pactado con unos límites, con unos márgenes, y eso es lo que se va a cobrar para que no influyan los mercados de corto plazo. Y así la mayoría de energía. Y luego acudimos a cazar los desajustes que hay día a día, entonces ahí sí vamos al mercado diario, que es mucho más volátil. Eso es lo que están diciendo los teóricos, porque nosotros, todos los que tengamos la tarifa regulada, nos cobran según las variaciones diarias de los precios de la energía. Hay que intentar también evitar eso. También el que tiene un contrato con una comercializadora tiene un precio fijo. Entonces la idea sería que los precios para los consumidores estén, digamos, no tan vinculados a los mercados diarios, que funcionen subastas de largo plazo y que, por lo tanto, no tengamos estas disparatadas variaciones de la electricidad. Y la electricidad, como todos los productos energéticos, se traslada inmediatamente a los precios finales. Sí, la energía es un factor crítico y además un factor que va a influir en los próximos años, porque si queremos hacer una transición energética verde, tenemos que cambiar no solo los sistemas productivos, sino la mentalidad. Sí, es muy fácil decir, ya yo soy verde, pero cojo el coche todos los días, no cojo el transporte, viajo a no sé dónde, Hay que cambiar dos cosas, la mentalidad y otra cosa importante, que todos los servicios que nos proporcionan la energía intentan hacerlo con menos cantidad de energía. Por lo tanto, consumir menos energía por unidad de servicio que nos da la energía. La guerra es un desencadenante de que los precios se hayan disparado algo más, pero no es el único culpable, ¿eh? Ya antes de que hubiera comenzado la guerra,
ya habían problemas porque ya se estaban adelantando los mercados a lo que podía pasar con Rusia y el suministro ruso. Entonces, hago estas reflexiones y simplemente decir que toda guerra es así de triste, pero muchas guerras en la historia han tenido siempre, la economía ha estado detrás y por supuesto la energía, porque todas las guerras que ha habido en el Golfo Pérsico por algo han sido, porque se ha interesado tanto los países como Estados Unidos en Oriente Medio, porque allí estaba la mayoría de la producción mundial de petróleo, ¿no? Y una cosa también que me gustaría decir es que el petróleo no es solo lo que va a subir. El diésel, por ejemplo, no todo petróleo sirve para producir cualquier carburante final. Y cada día el diésel se va a volver más caro porque cada día va a ser más difícil producir diésel de una manera barata, ¿no? Es decir, que estamos ante problemas serios de corto plazo y la sociedad tiene que reaccionar y ojalá esto sirva para que se acelere la transición energética y no se frene, porque pueden ocurrir las dos cosas, o que se acelere o que se frene. Gracias. Paco. Bueno, sin duda es muy... Estamos en esa encrucijada de la sostenibilidad. Hay planes de, como bien conoces, Paco, el PTCAN en Canarias. Recientemente se ha publicado la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible por el Gobierno de Canarias. Que, por cierto, insisto en relación con un comentario que hiciste, ¿no? De hay que cambiar la mentalidad. Bueno, yo creo que acertadamente en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible se incluyó un factor que es el factor cultural, ¿no? Porque la sostenibilidad se interpreta principalmente desde tres ejes, que es el medioambiental, el social y el económico, y el Gobierno de Canarias, pues sí que yo creo que eso fue una idea acertada de poner un eje transversal que sea el eje relativo a la parte cultural, que incluye no solo la sostenibilidad de nuestro patrimonio cultural, sino también pues el trabajar en cambiar nuestra cultura en la que nos hemos venido, ¿no? Desarrollando en los últimos años, ¿no? Yo por volver a poner el foco en las causas de la guerra, Víctor, yo a veces me pregunto, ¿esto se podía haber evitado de algún modo? ¿Crees que hubo alguna acción o algo que podía haber evitado este conflicto, o era inevitable? Bueno, en temas diplomáticos es difícil saber lo que han acordado los diferentes gobiernos y las diferentes estructuras militares. Lo que se está diciendo es que una parte de las causas de la guerra, o una posible causa, es la de no llevar a cabo los acuerdos de Minsk famosos para el tema del Donbass, porque efectivamente la guerra empezó desde 2014 y ahí hubo también 14.000 muertos y no se ha dicho nada en Occidente desde aquel momento. Hubo una serie de reuniones entre las diferentes partes para que se aplicaran esos acuerdos de Minsk. Finalmente parece que no se cumplieron del todo y Rusia ha encontrado una de las justificaciones en ese tema, ¿no? Yo diría que en general el tema más a nivel global es que hay que analizar la parte económica para entender después también el tema de la guerra. Es decir, estamos ya en una economía donde el capitalismo ha dado sus máximas posibilidades de crecimiento, estamos en una economía ya parasitaria, mundial, a partir del año 91 ya no existen bloques, y esa economía parasitaria vive ya a costa del propio capitalismo. Es decir, que ya el capital financiero es el que domina el mundo, y son 4 o 5 monopolios los que están ejerciendo esa presión en estos momentos. Lo que va a decir el compañero sobre el tema de la energía, ¿no? El tema del gas, no es casualidad, y eso es intocable en la Unión Europea ahora mismo. Es decir, prácticamente es intocable, y España intentó presentar algo para aglutinar y no se consiguió. Entonces hay que ver el tema económico, o sea, hay que tener económico, después está la política, y la guerra es la continuación de la política por otros medios. Entonces tenemos que ver esos tres aspectos, si no, no llegamos a considerarlo, ¿no? En la perspectiva del medio plazo, esa consideración la podemos estudiar a través de las diferentes guerras mundiales. Hemos visto como, por ejemplo, Alemania llegó tarde al reparto colonial y a la industrialización en el siglo XIX, y en el XX, cuando entra ya y está en capacidad de competir con otras potencias europeas, surgió la Primera Guerra Mundial. Destrozada en la Primera Guerra Mundial, volvió otra vez a los andares porque se consideraba que fue un país humillado. Entonces, yo creo que de la historia sí que nos aporta bastantes elementos de entender cuál es el proceso que ahora se nos viene encima, ¿no? Y por eso yo repito siempre eso, ¿no? Economía, política y guerra, y la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿no? Que no es una frase mía, es de Clausewitz, ¿no? Que es uno de los mejores
que entendieron cuál era el tema de la guerra, tanto operacional como desde el punto de vista diplomático, ¿no? Sí, porque incluso, Samuel, el relato que se ha vendido, y bueno, yo parcialmente lo comparto, ¿no? Porque iniciar esta acción de agresión a un país, pues indudablemente parte o una parte fundamental está en la cabeza de los líderes que gobiernan, ¿no? Pero sí que tal vez el relato no se ha expuesto de forma completa, ¿no? Y muchas veces se reduce a una acción de un demente que tiene esas aspiraciones de recuperar imperios pretéritos. No sé si hay este enfoque deliberadamente, el centrar, digamos, la causa en simplemente la acción del líder Putin, que por supuesto, y no que desde mi punto de vista, y esto es un tema personal, es una de las claves, pero que no se ha narrado todo, otros aspectos que también son interesantes, ¿no? Es bastante complicado desde un punto de vista mediático el ver cómo ha sido la información. No es responsabilidad de los medios desde un punto... O sí es responsabilidad en la medida en que si no informamos, si no tenemos a periodistas, gente, los corresponsales, ¿quién hay corresponsal en Rusia? No interesa, es decir, tenemos televisión española, tendríamos en el país, teníamos en su momento, hace años, a Ricardo Ortega, que fue a Washington, y es decir, el periodismo es algo caro y nosotros no estamos dispuestos a pagarlo porque lo queremos gratis. Y el problema es que queremos un producto que además lo consideramos como un producto, pero no estamos dispuestos a pagar ni un duro. Y gente formada, gente que trabaje, gente principalmente además también, y para eso está la titulación, precisamente para dar unos enfoques y para explicar las cosas con esos contextos, requiere tiempo. Los medios de comunicación buscan beneficios económicos y nos han prestado lo que antes se mencionaba a la regulación. Entonces, entender lo que sucede con esta inmediatez, que lo queremos todo ahora y de forma gratis, pues bueno, pues también hay otra máxima que se dice, ¿no? Que si accedemos o todo lo que queremos desde el punto de vista nos lo dan gratis, pues a lo mejor el producto somos nosotros. Entonces, con los medios de comunicación sucede algo medianamente similar que con el tema del consumo de las redes sociales. Es decir, queremos la información gratuita y la queremos abriendo el ordenador y no queremos pagar ningún duro, pero la información de calidad cuesta y hay un trabajo detrás. Y la información de calidad es lo que nos permite conformar nuestra opinión de lo que sucede alrededor y en este caso entender lo que existe detrás. Cuando no tenemos esa opinión formada y los medios de comunicación no solo no contribuyen a fomentar un espíritu crítico y diverso desde un punto de vista de la realidad, sino que al final van siguiendo tendencias dominantes, porque primero por incapacidad. ¿Qué especialistas hay en Antena 3 con respecto a información internacional que pudieran estar en Rusia, etcétera? Es decir, hay muy poca plantilla y muy poco. Y eso al final hace que la información sea muy homogénea y donde los discursos al final pues compramos el discurso que podría ser el discurso que está afín a nuestro ideario, llamémosle ideológico, político, etcétera. Vamos a comprar este discurso de este medio de comunicación por ser el que previamente me siento identificado. Y así es muy fácil, de alguna forma, identificar que el responsable puede ser o bien Putin o Rusia, etcétera, pero el periodismo va muchísimo más allá. Aún así es un poco lo que estábamos comentando varias veces. Y hablando del lema, el problema es que cuando ya llega la guerra, ya hemos llegado tarde. O sea, es decir, el periodismo tendría que estar y la información tendría que estar para evitar precisamente los conflictos, a base de comprender. Pero la guerra al final es un espectáculo, y lo hemos visto, y al final las guerras pues además se mueve con muchísima hipocresía, lo comentando con el tema de Venezuela, es decir, los conflictos, o está realpolitik, que podemos entender y que al final parece que ahora Venezuela con Maduro es bueno. En su momento Gaddafi dio saltos internacionales en los 80 como el líder, el paraíso del terrorismo internacional, luego estaba con la Jaima en Sevilla, con Tony Blair, y luego volvió a ser el par internacional. La primavera árabe, todo contento Occidente, pero dejamos tirados a Siria y los hemos dejado y siguen siendo masacrados. Y ahí están los refugiados. Y primero con la foto de Aylan, todos somos muy solidarios, pero Aylan se quedó en la playa muerto y Europa vuelve de alguna forma a mirar hacia otro lado. Es decir, los medios de comunicación deberían sacar los colores a esta hipocresía desde un punto de vista de la realpolitik. Y la realpolitik hace que Arabia Saudí nos interese mucho, pero hasta un informe de la CIA publicaba que era, al fin y al cabo, el gobierno en este caso del
o en este caso el rey de Arabia, pues es el que había marcado o había ordenado el asesinato de Jamal Khashoggi, periodista de Arabia Saudí, estadounidense, que desapareció en el consulado de Ankara por ser una voz crítica. Desapareció y fue literalmente utilizado con ácido y su cuerpo disuelto. Pero seguimos haciendo negocios con Arabia Saudí. Es decir, hay una realpolitik que los medios de comunicación deberían desenmascarar y de alguna forma en el trato y además con un esquema, yo creo que comentábamos antes, con un esquema que la base fundamental de la cobertura informativa tendría que ser siempre poner los derechos humanos como frontera infranqueable cuando hagamos la información. Y si los derechos humanos nos importan en Ucrania, nos deberían estar importando en Siria, en Yemen, en Afganistán, que ya no fuimos, pero estuvimos, o en la frontera sur, que está aquí al lado, o en la frontera acuática que tenemos aquí, y con los miles de fallecidos que ni siquiera tienen nombre y que están ahí. Y los medios de comunicación son responsables porque seguimos este juego y ahora, pues bueno, hay que buscar un culpable y que siga rodando la rueda e informando de lo que nos toque, pero improvisando. Sinceramente, esa es mi visión personal, de que evidentemente hay muchísimas excepciones, muchísimos profesionales muy buenos, pero es una especie de circo donde se está improvisando desde un punto de vista informativo. Sí, es un tema de complejidad, pero me quedo con esto, ¿no? Los medios de comunicación, pues si queremos comunicación hay que pagarla. Y respetar, insisto, respetar la profesión y que, bueno, pues todo parte de ahí, ¿no? Bueno, simplemente comentar que la idea es hacer alguna pregunta más pues, entre los compañeros y compañeras y luego si Carmen Julia, que es la que manda, lo mismo nos deja intervenir a alguien de los que está presente con alguna preguntita. La idea puede ser terminar a las 2:20 o por ahí, si les parece bien, para no extenderlo demasiado. A mí la verdad es que me está siendo muy enriquecedor lo que estoy oyendo. Aprovecho ahora, por cierto, porque para comentar una anécdota personal, digamos. En 2014 comentabas, Víctor, que bueno, fue la toma de Crimea por parte de Rusia. Había un profesor, bueno, pues ya mayor, doctor, y bueno, no sé qué edad tiene, pero más de 60, y bueno, era profesor de Sebastopol, estaba en un congreso fuera de Crimea. Cuando intentó llegar a Crimea, pues le impidieron el acceso. Su mujer estaba allí, su familia estaba allí, y el hombre no pudo entrar en Crimea. Pues este señor terminó en la puerta de mi despacho tocando y diciéndome que, bueno, me contó su situación y que quería estudiar un doctorado en la Universidad de La Laguna y junto con otro compañero que Paco conoce, que es Benjamín, pues decidimos echarle una mano con mucha dificultad porque no sabía hablar español y no sabía hablar inglés. Con lo cual, las primeras reuniones eran muy complejas porque era un poco ahí con el traductor de Google. Pero bueno, y esto es solo un grano de arena del drama que pueden estar viviendo y eso que pues todas las personas, ¿no? Alejado de su familia de un día a otro, una persona que tenía su vida, tenía sus negocios, su vida perfectamente establecida y romper con toda esa estructura para empezar de nuevo, ¿no? Y bueno, pues es un ejemplo más de este conflicto, en definitiva, ¿no? Porque este fue un poco el inicio de ese conflicto. Y, en fin. También comentar que hay alumnos estudiantes de Ucrania que ya se han acercado a la Universidad de La Laguna para intentar conectarse a los estudios de aquí y bueno, pues les estamos dando respuesta permitiéndoles el acceso a los estudios, pero vamos, sin convenios y sin nada con sus universidades, como pueden entender, porque es que ni sabemos si existen esas universidades. Bueno, pues esos es un poco detalles del drama y hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos, que sin duda no es suficiente. Gustavo, no sé si hay una pregunta que podría ser interesante, ¿no? Y es la respuesta que se ha dado desde Occidente, desde el principio, fue establecer una serie de sanciones a Rusia, ¿no? Desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿crees que esas sanciones han sido efectivas?
son lo que esperábamos, los resultados son los que esperábamos. Vamos a ver, los resultados todavía no los hemos visto, ¿no? Claramente, o sea, estas sanciones, lo que son sanciones de largo recorrido, ¿no? O sea, son sanciones para evitar que la guerra, ¿no? O que, ¿no? O sea, para intentar debilitar lo más posible a Putin y a su oligarquía, ¿no? La historia en general dice que este tipo de sanciones no paran guerras, ¿no? O sea, se han hecho sanciones históricamente a otros conflictos bélicos como estos y no se para la guerra no por estas sanciones. Empobrecen al pueblo, ¿no? Muchas veces hasta fortalecen, ¿no? a los dictadores. Pero es verdad que bueno, que algo hay que hacer, ¿no? O sea, hay que lanzar un mensaje desde Occidente, ¿no? En el que, ¿no? tenemos que reaccionar con algunas sanciones, ¿no? Entonces, bueno, algunas medidas sí pueden ser efectivas a medio o largo plazo, no para parar la guerra en el corto plazo. Para parar la guerra en el corto plazo, yo creo que aquí es la diplomacia, ¿no? el llegar a un acuerdo entre las partes, o sea, que las dos partes al final tengan incentivo a que esta guerra se pare, ¿no? Al principio de la guerra, Rusia se veía mucho más fuerte que Ucrania y no tenía ningún incentivo para la guerra. Ahora, un mes después, ya hay más conocimiento de que Ucrania pues parece que no es tan débil, Rusia está teniendo sus problemas, ¿no? Y entonces ahora, a lo mejor ahora ya ¿no? ¿no? hay mayor probabilidad de esta negociación a corto plazo. Pero a largo plazo, ¿no? A medio y largo plazo estas medidas, pues bueno, la congelación de activos del Banco Central, por ejemplo, ¿no? el ataque a las cuentas en los paraísos fiscales de los oligarcas rusos, hombre, todo esto puede generar alguna presión a Putin ¿no? y al gobierno ruso para que adelante lo antes posible el acuerdo, ¿no? Pero al final no va a ser las sanciones económicas las que lleven a este final de la guerra. De hecho, eso, ¿no? Se corre el riesgo de que incluso lo empodere más, ¿no? Porque, y aquí en los medios de comunicación yo creo que son fundamentales, ¿no? O sea, ¿no? O sea, los medios de comunicación, ¿no? La manipulación de los medios de comunicación que hace Putin en Rusia, ¿no? Puede hacer incluso que todas estas sanciones vayan a su favor, ¿no? Que aunque empobrezcan al pueblo ruso, la culpa no es de él, la culpa es de los demás, ¿no? Y entonces, ¿no? Intentar hacer que desde Occidente esa manipulación informativa que se hace en Rusia no se dé, que no sé cómo se podría hacer, la verdad, es una de las claves, ¿no? Porque a lo mejor es la manera, no, al final a Putin quien lo va a derrotar van a ser los propios rusos, si es que lo consiguen, ¿vale? Porque eso no está nada claro. Gracias, Gustavo. Y efectivamente, a mí lo que me llama la atención de esta situación es la facilidad con o sea, lo que cuesta construir una sociedad medianamente estable, con sus poderes separados, con sus instituciones, crear cultura, historia, y la facilidad con la que acontecimientos como una guerra son capaces de demoler absolutamente todo, ¿no? Por supuesto, empezando por las personas, pero infraestructura, cultura, universidades, investigación, y que todo eso quede absolutamente demolido, ¿no? En este caso, liderado por un país encabezado por un dictador y, no sé, me da un poco de apuro. Yo no sé, Bárbara, si desde tu punto de vista, ¿qué mecanismos para evitar esta situación o para dar más resiliencia o para dar más fortaleza a esto que cuesta tanto construir? No sé si es más democracia o esa es la única solución, democracia, o no sé, si nos cuentas tu perspectiva. Gracias por la pregunta. Desde el punto de vista sociológico, habría que hacer, digamos, prolongar un poco la línea de argumentación que comenzaron compañeros, ¿no? Se han mencionado los conflictos como
Conocemos historia de Donbass, conocemos historia de Crimea, pero nadie se acuerda ya, parece, de la revolución de la dignidad que pasó 2 años antes, en 2013, en Ucrania. Menos personas se acuerdan del año 1991, que era desmoronamiento de la Unión Soviética. Y aún menos personas unen lo que está pasando ahora con el año 1914. ¿Vale? Pues toda esa historia pues, tiene ese mismo, digamos, sentido. Ocurre en un territorio, ¿vale?, concreto, que de alguna manera crea cosmovisiones de las personas, crea heridas entre las personas que hasta ahora no están curadas, ¿vale? De eso hablan, por ejemplo, Tokarczuk, la novelista polaca, en sus libros que describen, digamos, estos conflictos étnicos que se deben a eso, que parten del año tan anterior como mencionando 1914. ¿Vale? Otros sociólogos también indican eso, que la guerra no hace Putin y no hacen 3 empresas, la hacen pueblos que siguen a sus líderes. En este sentido sí que es importante ver lo que está pasando con estas personas en esos conflictos. Los sociólogos hablan, seguramente ustedes conocen, el síndrome de Homo soviéticos, ¿no? Son estas personas que siguen a Putin, no son 3 soldados, son pueblos enteros que viven todavía esas heridas que no han sido curadas, que también han sido dominadas en forma de pensar, que no son capaces de enfrentarse realmente a su realidad, que siguen viviendo separados de la cultura global y que no tienen capacidad de actuar frente al sistema totalitario que ha sido. Oh, ¿me han desconectado ya? Pues, las causas son digamos, estos procesos históricos muy arraigados en esa región de Europa. Antes intenté abordar el tema de relación entre polacos y ucranianos. Es una historia común, ¿no? Si los polacos se han volcado tanto con los ucranianos, es que la mitad de polacos pues, tiene familia todavía en Ucrania o se siente de alguna manera relacionada con Ucrania, ¿no? Y esto sí que también es peligroso, porque al mismo tiempo polacos se sienten también amenazados, ¿no?, de alguna manera. Las causas creo que ya desde el punto de vista social hemos aclarado. Las soluciones, por supuesto, que tienen que ver con la educación, pero también con estos desarrollo sostenible, sobre todo de promoción de estos procesos democráticos y defensa de los derechos humanos, creo. Gracias, Bárbara. Paco, comentaste algo, bueno, pues preocupante, que es un poco cómo va a afectar esto al proceso ese de descarbonización de la economía en Europa. Diste alguna pincelada, pero no sé si quieres profundizar o si todavía tenemos esperanza de cumplir alguno de los plazos que Europa se ha planteado en reducción de emisiones. Bueno, mi opinión sincera es que este proceso podría ser hasta positivo, es decir, podría verle las orejas al lobo. Es decir, cuanto menos dependamos de fuentes externas, más estamos cubiertos de faltas de suministro y de disparatadas subidas de precios. Entonces, yo creo que a la larga ese será el mensaje. A lo mejor en el corto plazo podría incluso suponer que algunas inversiones, como pasó con la taxonomía verde, se dedicaran por ejemplo, al tema del gas y de alguna energía como la nuclear, pero eso no es necesariamente malo, siempre y cuando sea para que la transición se haga de una manera ordenada. Yo creo que en principio esta guerra, el mensaje podría ser: vamos y hacemos bien yendo a la descarbonización. Otra cosa es que se cumplan los plazos. Por ejemplo, el plan de transición en Canarias dice que el 2040, o sea, faltan 18 años. Y sin embargo se dice eso y no hay temas, por ejemplo, para retribuir a la gente que almacena energía, que pone proyectos, cómo se le paga. En fin, hay problemas después a implementar
Pues se dice una cosa y después el camino en donde todos los agentes sociales participan es mucho más complejo. Entonces yo tengo mi duda que se llegue en plazo, pero bueno, es buena y hay voluntad política. Entonces vamos a ver si de verdad lo logramos. Y con respecto a Rusia, va a seguir siendo un gran suministrador de energía y creo que un 30% del ruso depende de todo el sistema energético, es decir, es tremendo, ¿no? Por lo tanto, es verdad, como decía, que tienen un gran poder militar y un gran poder energético, a pesar de que el PIB de Rusia es un poquito mayor que el español, no mucho más, ¿no? Y mis deseos son que acabe esta guerra y que volvamos a la senda de la normalidad, porque con tanto volcán, tanta pandemia, solo falta que aparezca un apocalipsis zombie y nos veamos todos ahí en la calle corriendo. Gracias. Sí, bueno, y no olvidar que Europa puede avanzar en la descarbonización, pero que estamos en un mundo global, ¿no? Hay otros países que están ahora generando una actividad industrial muy potente que o los implicamos en este proceso o va a valer de poco que nosotros consigamos esa reducción, ¿no? Pero bueno, yo creo que el aporte, y perdonen que yo dé mis opiniones aquí, que yo no debo dar ninguna opinión, que para eso soy el moderador. Pero bueno, que el aporte de Europa sí que puede ser mostrar la vía, ¿no?, al resto del mundo, ¿no?, y mostrar esas soluciones técnicas, económicas que permitan garantizar una actividad industrial y económica sostenible basada en una economía no descarbonizada, ¿no? Y un poco en ese sentido sí que tiene valor esa aportación. Vamos a hacer una última cuestión. Yo no sé a quien quiera y un poco lo comenté antes, ¿no? Hay una vía de diplomacia al público ya directamente. Sí, pues venga. No sé si alguien del público quiere participar, hacer alguna pregunta. Aprovechen la ocasión que tenemos aquí a gente que sabe mucho. No yo, pero el resto sabe mucho. Sí, te paso el micro. Hola, pues nada, gracias por esta sesión tan interesante y tan formativa. Quería comentar una cuestión que me llama la atención de este conflicto y que me parece bastante significativa, que es la confusión ideológica que se ha producido en el mundo en las últimas décadas, ¿no? O sea, hace 30 o 40 años estaba bastante claro que había el comunismo y estaba el capitalismo, pero ahora, en parte por el tema de la desinformación y también por esta política de bloques tan movible y tan inestable, nos encontramos con, por ejemplo, hay gente que llama a Putin comunista, pero se relaciona muy bien con los grupos de ultraderecha europeos. Hay quien califica al gobierno ucraniano de fascista o neonazi, cuando su objetivo ha sido más bien unirse a la Unión Europea. Entonces, bueno, creo que, no sé, quería un poco comentar qué piensan de esta situación en la que ya no están tan claros las ideologías y las alianzas, y ya parece que el ser comunista o ser capitalista ya no está tan claro ni tan vinculado a situaciones más estables como antes, ¿no? Puedo decir algo, pero sin ser experto. O sea, yo creo que el tema, o sea, se lo pasó a alguien más experto. O sea, mi opinión es que ahora de lo que se trata es de extremistas y moderados, ¿no? O sea, estoy de acuerdo contigo, ¿no? A Putin lo está apoyando desde Bolsonaro hasta extrema izquierda, ¿no? O sea que el tema son los extremistas y los moderados, ¿no? Entonces, ¿no? Esta nueva situación que no es causada solamente por la guerra, ¿no? Llevamos mucho tiempo, ¿no?, con esta confrontación entre extremistas y moderados, ¿no? Pero ya esta ha sido la puntilla, creo, ¿no?, la guerra. O sea, yo creo que efectivamente el tema de comunista, ¿no? También hay otro dicho por ahí, ¿no?, de que no hay mejor capitalista que un buen comunista, ¿no? Entonces, o sea, que efectivamente yo creo que ahí es, pero digo, no soy experto para nada. Así que... Bueno, si alguien quiere apuntar algo más. No, eso sería otro debate también de lo que estamos hablando, y es verdad, ¿no?, de cómo se utilizan cosas del pasado, con lo cual yo siempre digo que, Bárbaro señalaba, ¿no?, la historia nos apunta bastantes cosas de lo que puede pasar en el presente y hacia el futuro, ¿no? Entonces, el tema este de las ideologías, por ejemplo, el tema del comunismo ha aparecido, efectivamente, ha aparecido hasta el yihadismo también. Algunos han intentado ligar
algunos elementos con el yihadismo. Está el tema del nazismo también, de grupos neonazis, etcétera, etcétera. O sea que hay muchos aspectos que se están sacando de una y de otro lado para lo que estaba hablando Samuel, ¿no? Es decir, todo el tema de la propaganda que es tan importante. Estamos en una época de confusión, eso sí es nuevo, eso sí es nuevo. Y en la época de confusión, el fascismo encuentra un caldo de cultivo perfecto, es lo que puedo decir, pero daría para hablar otra charla. Sí, ¿alguien quiere...? Paco, perdona. A ver, claro que hay confusión porque se llama comunista a China y usa el capitalismo más salvaje del mundo, ¿eh? Y así estamos. Y yo no creo solo fascismo, yo creo que hay extremismo en la extrema derecha, fascista, y en la extrema izquierda, comunistas que también han hecho disparates a lo largo de la historia, como ocurrió en Camboya. Y yo, en mi opinión sincera, hay un mundo más liberal en que la gente puede decir su opinión y la puede decir sin que te lleven a la cárcel, y otro mundo que no es así y el que da su opinión, pues a lo mejor lo meten en la cárcel. Teniendo en cuenta que ningún país es perfecto, porque en los países capitalistas también hay lobbies y no te dejan decir todo, pero normalmente no te cortan la cabeza, ¿no? Y esa es mi opinión, estoy de acuerdo. Hay un mundo más moderado y un mundo más extremista. Gracias. ¿Tenemos para alguna preguntita más? ¿Alguna curiosidad? Bueno, pues... sí, perdona que no te veía. Te acerco el micro. Bueno, en primer lugar, gracias por el debate. La verdad que ha aportado un montón de cosas y desgraciadamente por la falta de tiempo y la complejidad se han quedado muchos temas en el tintero, ¿no? Bueno, voy a evitar dar mis opiniones sobre algunas de las últimas cosas que se han dicho, pero bueno, quizás por concluir la pregunta sería algo así que, no sé, vistas todas esas claves geopolíticas, mediáticas, etcétera, una guerra que podía haberse evitado, probablemente tengamos más temprano que tarde una solución al conflicto, probablemente en los términos en que podría haber hecho evitable este. Entonces, la pregunta sería algo así como, al fin y a la postre, ¿a quién ha beneficiado este conflicto? Desde el punto de vista de todos los elementos que se han barajado, ¿no? Desde el punto de vista de los intereses económicos, geopolíticos, etcétera. Al fin y al cabo, está claro quiénes han perdido, ¿no? Pero, ¿qué potencias, qué es lo que aquí ha ganado? Gracias. ¿Alguien quiere intervenir, Bárbara? A mí me da la impresión de que nadie se ha beneficiado de esto, ¿eh? Pero, Samuel, ¿tienes alguna idea sobre esto? Yo creo que en las guerras siempre hay perdedores. Lo único sí que es cierto que evidentemente por la coyuntura, por ejemplo, y esto simplemente es un análisis lógico de lo que sucede, se ha reforzado el papel de la OTAN, que estaba un poco abandonada, teniendo en cuenta la época de Donald Trump, y de alguna forma se ha fortalecido como institución, que la OTAN es una organización militar, que no lo olvidemos, no la confundamos con la Unión Europea, con lo cual pues son claves del conflicto. La Unión Europea vuelve a tener un poco una voz conjunta. Es decir, en momentos de crisis pues se vuelve a sacar el apelar un poco a unidad y unidad de acciones. El tema obviamente es a largo plazo básicamente lo que puede suponer, pero si necesitamos una guerra para que la Unión Europea se sienta unida, pues entonces mal vamos como Unión Europea. Sin duda. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, yo me quiero dirigir más que todo en vista del ¿cómo se llama? Esta reunión que hemos tenido, que es repensar la paz en tiempos de guerra. Y como ha salido Venezuela en varias de las apreciaciones de ustedes, pues quiero tomar la palabra referente a Venezuela. Porque los conflictos hoy en día no solamente son armas. En Venezuela hay un conflicto muy grave que muchos de ustedes, sobre todo aquí en las islas, pues lo conocen por la hermandad que tenemos. También en España, pero muchos no. Ya somos 6 millones de personas fuera de nuestro país. O sea, yo creo que pocas veces se ha visto tal cantidad. Es prácticamente el 20%, es aproximadamente el 20% de la población venezolana. Entonces, yo quería dirigirme al especialista en historia para que, no sé si tiene algunas palabras que decir al respecto. Gracias.
Muchas gracias. Víctor. Sí. Si tienes alguna valoración que hacer sobre la situación en Venezuela o la evolución que ha tenido. Bueno, yo soy historiador también, pero vamos a ver, desde el punto de vista geopolítico, lo que ha ido ocurriendo en Venezuela es que pasó de tener un amo que era Estados Unidos a un amo que es China y Rusia. Es decir, los principales inversores, el principal inversor ahora mismo en Venezuela son esos dos países. Entonces, claro, por eso lo que llamó tanto la atención de que Estados Unidos volviera a intentar otra vez entrar en reunirse con el presidente de Venezuela, ¿no? Luego está claro que la sociedad venezolana está dividida en esos dos aspectos, ¿no? Que es lo que puede estar pasando en Ucrania también, dividida en esos otros dos aspectos, de población prorrusa y población, ¿no? Y en Yemen, entre población ¿entiendes? Eso es lo que quiero decir, que hay un relato general que después es utilizado para que los pueblos, en definitiva, se enfrenten entre sí. Y eso genera esa posibilidad de guerra civil, que en realidad no son guerras civiles. La guerra civil entiendo yo que es una guerra de ideología, ¿no? Esto no son guerras civiles por una ideología determinada, sino por saber a quién puede servir o no puede servir en función de quién gane esa guerra. Pero claro, esto también es una tesis también para desarrollar. Pero es verdad que es un dolor inmenso el tema de lo que está pasando en Venezuela, con las relaciones históricas que hay con ese pueblo. Es un dolor inmenso que el país haya ido en una caída constante, tanto a nivel económico, social, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad que yo sí que estoy bastante preocupado, ¿no? Aquí el que más, el que menos tiene familia que ha ido a Venezuela o que ha estado en Venezuela o que sigue también allí, ¿no? Entonces, y la colonia canaria es muy importante. Entonces, sí es verdad que es un tema que a nosotros nos afecta muy directamente. Mira, tengo un doctorando que su padre tiene el COVID y tiene que pagar $1.600 al día para que esté en una UBI. Eso es Venezuela. Se corta la luz, la electricidad, en algunas zonas más de 8 horas al día. Un país que tiene uno de los mayores recursos petroleros e hidráulicos, hidroeléctricos del mundo, y a mí me da igual la causa política cual haya sido, pero un país con tanta riqueza que esté en el nivel de pobreza y se hayan tenido que ir 6 millones de habitantes es lastimoso. Y en el caso nuestro, que siempre hemos dicho la octava isla, ahora sería la novena, me solidarizo con toda esta gente que se ha tenido que ir, porque el drama que está ocurriendo en Venezuela es tremendo. Parece que ahora está mejorando un poco la cosa porque se ha medio dolarizado la economía y está funcionando un poquito, parece, ¿no? Pero yo la verdad lo siento mucho porque tengo tíos allí y hasta un alumno mío venezolano que su padre, pues fíjense lo que le está pasando, ¿no? Lo siento mucho, ¿verdad? Gracias, Paco. Además, sé que estás haciendo también, pues le estás dando bastante apoyo a este alumno que me lo estabas contando el otro día. O sea que... Bueno, estamos en el final o casi el final. Ya, si hubiera alguna cuestión más, pero si no, agradecerles de verdad, bueno, primero a la biblioteca por esta acción tan interesante. Yo personalmente, además, he podido aprender o tener unas visiones que no las conocía por la experiencia y la sabiduría de las ponentes que nos han acompañado, pero también ver el interés que ha despertado este debate con la asistencia tan interesante que ha habido, pues no sé, pero es para sentirnos bien, ¿no? Por lo menos nos preocupa este tema como sociedad, también como personas, ¿no? Y deseamos que pronto se ponga fin a esto que nunca debió empezar, ¿no? Nada más. Gracias a todos y a todas y seguimos en ello.